8 de la mañana con 16 minutos, 8:16 minutos, avanzamos con más entrevistas de información en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora al doctor Fausto Jarrín, asambleísta de la bancada de UNES, jurista también, quien nos acompaña para analizar esta revelación, que para muchos sectores no es una novedad, pero finalmente fue una revelación de un audio en el que se escucha aparentemente a un integrante del Consejo de la Judicatura presionar a un juez para un fallo favorable a la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori para que con ello ella pueda recuperar ese cargo en la legislatura. Le decía, doctor Jarrín, que si bien es una revelación, no es algo nuevo, este tipo de presiones en la justicia nacional, pero ¿cómo queda ahora la situación de la señora Guadalupe Llori? ¿Se ratifica así en la presidencia, señor Vigilio Saquicela, con más legitimidad? ¿Y qué revela este audio? ¿Cómo se está manejando la justicia? ¿Cómo queda la justicia ahora? Buenos días, bienvenido. El micrófono, doctor Jarrín. Buenos días, Ahí Liceña, estamos. ¿cómo estás? Sí, perdón. La tecnología a veces me gana. Hola, Alexis. Hola, buen día con todos. Un ¿cómo saludo están? para toda la audiencia de Pichincha Universal. Siempre es un gusto estar aquí. Quiero primero que me permitan solidarizarme con todos los ciudadanos que están ejerciendo su derecho constitucional a la resistencia, su derecho a la protesta, y están siendo una vez más atacados, están siendo una vez más perseguidos, están siendo una vez más violentados por la misma gente que en octubre del 2019 carga con sangre en la historia. Dicho esto, lo venimos denunciando, Liceña, el juicio político planteado en este caso directamente por mí, junto a Viviana Veloz al Consejo de la Judicatura, se planteó ya hace 5 meses, me parece, esa reforma intencionada que hizo la Asamblea en el periodo anterior, impidiéndole a la Comisión de Fiscalización conocer más de un juicio político por vez, mermaba definitivamente la capacidad de esa comisión de hacer su trabajo. Claro, esa comisión ahora en manos de quien está, se dedica a otras cosas, todo menos fiscalizar ni al gobierno de Moreno ni al gobierno de Lasso. Y por supuesto, amparado en la norma, evita llevar lo que tiene que llevar. Las urgencias de la ciudadanía no pasan por esa comisión, y una de las urgencias de la ciudadanía es poner a los miembros de este Consejo de la Judicatura a explicar al menos las cosas que han hecho. Inmediatamente después de la difusión del audio, se revocan las medidas cautelares que pretendieron a último minuto evitar la votación contra la señora Llori, pero a los minutos, Liceña. Y tenga la absoluta certeza de que en minutos más seremos notificados con la ratificación de la sentencia de primera instancia en el caso de la señora Llori. Pues por supuesto esos jueces, si llegan a fallar a favor de que la señora regrese, pasándose por encima la independencia de funciones, inmediatamente estarán en el ojo del huracán por haber cumplido pues los propósitos de la llamadita o de la reunioncita, que todavía hay que verificar cómo mismo fue, ¿no? Esta justicia que sentencia por influjo psíquico, esta justicia que sentencia por tweets, esta justicia que persigue, a la que le bastan 2 idiotas que pongan una foto de una volqueta, esta justicia viene actuando así de la misma manera desde hace ya bastante tiempo, y creo que ha llegado ya a colmar el vaso, ¿no? Esta gota ha colmado el vaso. Espero que la ciudadanía termine de una vez por todas de sacarse el velo que le ha mantenido sin poder darse cuenta hasta dónde llegan estos tentáculos. No he visto todavía la denuncia en la Fiscalía del Gobierno. En el audio se ve que se escucha, digamos, que hablan a nombre del presidente de la República. Debió haberlo denunciado inmediatamente en vez de sacar un comunicado vergonzoso una vez más. Esa comunicación del gobierno es el reflejo del gobierno también. Y claro, se transformó inmediatamente también en un tema extremadamente político. Ya los asambleístas, unos y otros, empezaron a impulsar denuncias. Hay una cosa que no quiero dejar de decir, y es que este audio se difunde
el mismo día que eventualmente en el Pleno de la Corte Nacional se iba a tratar la excusa del juez Marco Rodríguez, que apareció por ahí sentadito en un café conocido cerca del Colegio Benalcázar, con el ahora suspendido juez Iván Saquicela. Eso se iba a tratar ayer también. Así que aquí no existen casualidades. Un audio que pretende ubicarse como la cúspide de la corrupción en el tema del Consejo de la Judicatura se divulga el mismo día que a Marco Rodríguez le iban a negar la excusa para que después de la charla con su amigo Saquicela sea él el que resuelve el proceso de jurisdicción previa para su destitución. Aquí hay manos que nosotros a veces no vemos, aquí hay circunstancias que no estamos entendiendo o que al menos no las podemos difundir directamente hasta no tener la evidencia suficiente. Pero aquí hay un intento claro de algunos sectores de recuperar el manejo que tanto denuncian, ¿no? El correísmo quiere esto, el correísmo quiere aquello, y son ellos los que por abajo lo están haciendo, tanto en el Consejo de la Judicatura como en la Corte Nacional. Y claro, querrán volvernos a acostumbrar a las sentencias de influjo psíquico o a las sentencias por un tuit de solidaridad. Así está la justicia. El día de hoy la bancada de la Revolución Ciudadana va a plantear un cambio del orden del día para exigir que la Comisión de Fiscalización deje de perder el tiempo y proceda inmediatamente a poner en conocimiento de las partes e inicie el juicio político contra el Consejo de la Judicatura. Y vamos a ver, y queremos ver, quiénes se rasgan las vestiduras defendiendo a ese grupo que estaba hasta hace poco encabezado por María del Carmen Maldonado, de quien tampoco nos hemos olvidado, al respecto de cuya gestión existe ya una sentencia de la Corte Constitucional que dice que fue inconstitucional lo que hizo. Así que las cosas caen por su peso. Gracias, Liceña. Legislador, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, lo que ha sucedido o lo que se ha develado en otras circunstancias debería ser un mega escándalo, ¿no? O sea, el presidente de la República, a través de uno de los consejeros de la Judicatura, tratando de interferir para que un juez falle a favor de una expresidenta de la Asamblea. Yo planteaba una inquietud, ¿no? O sea, digo, ¿a quién vamos a querer en este caso? Porque ¿quién es el que tiene el interés de mantener el control del organismo más político de este país? ¿O Morillo, que es un funcionario de los tantos que hay, o el presidente de la República, que fue el que le puso ahí en mayo del 2021 a la señora Joy, ¿no? La pregunta de entrada esa. ¿Quién es el que tiene el verdadero interés? Porque ya salieron con el comunicado que usted menciona, rechazando la mención que se le hace en dicho audio al presidente Lasso. Eso por un lado. Y por otro, claro, uno pensaba ayer, esto debería ser un escándalo, sí, pero estamos en medio de una protesta, ¿no? Y todo el relato informativo en este momento tiene que ver con la protesta y demás. Pero quien está involucrado en la interferencia en otra función del Estado es nada más y nada menos que Guillermo Lasso, que durante 10, 12 años se vendió como el gran demócrata, el estadista que iba a respetar las funciones, la independencia de las mismas, la autonomía de tales, y hoy resulta que hay eso, una interferencia grosera, y este es un caso, es el primero que se conoce. ¿Cuántos más habrá? Porque detrás está el habeas corpus a Glass, porque detrás hay muchísimas otras cosas más que no sabemos en cuáles nomás metieron las narices la gente del gobierno. ¿Qué es lo que nos dice esto en este escenario político tan conflictivo, legislador? Creo que sí sabemos, Alexis. El primero en pronunciarse respecto del tema de Jorge Glass, diciendo además que va a apelar, porque una cosa sería pronunciarse públicamente sobre la situación de la seguridad, sobre... inclusive podrían haberse referido a la sorpresa que les provocaba un habeas corpus. No, dijeron, el ministerio va inmediatamente a apelar, la SNAI va inmediatamente, o sea, dando líneas sobre lo que se hace en un proceso jurisdiccional. Esto es lo que hicieron, sabemos que lo están haciendo. No solo eso, Alexis, las acciones de protección para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, medidas cautelares entre gallos y medianoche para evitar que la Asamblea presente cambios del orden del día, como la que evitó en mi caso personal que yo presente la moción de conformación de la Comisión Pluripartidista, intromisiones vergonzosas, groseras, que lleven realmente a manipulación, a interferencia. Son miles y miles de casos
nos demoraríamos siglos en enumerarlos. No puedo dejar de hablar del influjo psíquico con este Consejo de la Judicatura, solo que ya no es la misma presidenta. Ahí tienen un presidente medio a empujones, porque no quieren conocer las otras ternas, de ahí se genera la pugna entre todos estos representantes de todo menos de la justicia. Y ahí está lo último de Leonidas Issa, pues, o sea, permanece casi 24 horas de lado a lado, sin ninguna orden. La fiscalía anuncia que no tiene conocimiento del procedimiento. Que se ha enterado por redes sociales. Y le detiene un policía que no le dice nada, le hacen parar más allá, donde aparece un general ya conocido por prestarse para estas cosas. Es el mismo que se lo hizo a Freddy Carrión, por si acaso. Y le lee los derechos argumentando un artículo, un tipo penal, luego le acusan por otro. Le tienen detenido en una dependencia militar. Eso obviamente le va a garantizar a Leonidas Issa y a cualquiera que cuando lleve esto a niveles internacionales, que espero que lo hagan, sean responsabilizados, ¿no? El Ecuador será responsabilizado. Ojalá para esos momentos tengamos un gobierno digno que sea capaz de ejercer el derecho de repetición y no de transformar eso en otro tema de linchamiento mediático, como hace permanentemente uno de los más mediocres funcionarios que tiene este gobierno, que es el Procurador General del Estado. Entonces, somos y hemos venido siendo, Alexis, testigos de esto. Esto debería llegar hasta lo más profundo. Insisto, lo que dije al principio, si el presidente de la República piensa, siente o al menos nos dice a los ecuatorianos que uno de los miembros del Consejo de la Judicatura se ha tomado su nombre para tratar de manipular una decisión judicial para favorecer a la señora Guadalupe Llori, debió haber ido ese mismo instante a la Fiscalía, ojalá en persona, a presentar una denuncia y a exigir que ese audio se coteje, a exigir que se hagan los actos correspondientes. Ahí sí, los actos urgentes que les encanta a algunos que se dedican a explotar el derecho en beneficio político, pero no pasa nada de eso, Alexis Liceña, no pasa nada de eso. Ya ha pasado más de un día de eso y lo que tenemos es un comunicado burdo donde claramente le echan al agua al tonto útil que es el que aparece en el audio, ¿no? Todavía ni siquiera sabemos si es la voz de esa persona. Nos estamos acostumbrando a un estado de opinión que es tan peligroso y desde la cabeza del actual, desde el gobierno, que sigue repitiendo que los 70,000 millones, que sigue repitiendo que el pacto con el narcotráfico, que sigue repitiendo toda esa andanada de tonterías con el que le han llenado a la gente la cabeza, a algunas realmente, no a todas. Basta ver los niveles de credibilidad que tiene Lazo ahora y los niveles de credibilidad con los que se fue Moreno. Ya empiecen a actuar con responsabilidad. Mientras no lo hagan, pues seguiremos dando vueltas en este mismo círculo y seguirán habiendo presidentes de la Corte Nacional como Saquicela, seguirán habiendo juezas Camacho y seguirán habiendo ministros del Interior como Patricio Carrillo. Doctor Jarrín, la Comisión de Fiscalización, me parece que la Comisión de Justicia, si no me equivoco, no sé si hay una más, han llamado a comparecer a los vocales de la Judicatura para que expliquen en la Asamblea esta revelación. ¿Para qué sirve eso? Si no va a haber una sanción para los señores que están aparentemente involucrados en esta irregularidad. El juicio político al Consejo de la Judicatura tiene ya 4 o 5 meses en compás de espera, Liceña. Esto de traerles, convocarles, o sea, que vayan a la Comisión de Fiscalización, claramente será para que los protejan, ¿no? Ahí, respecto de los serviles al gobierno de Moreno o de los serviles al gobierno de Lazo, en esa comisión no pasa nada. Aparecen informes que recomiendan archivos, como pasó con el Contralor Río Frío, al que le cumplieron el favor que le ofrecieron a cambio del informe de Pandora. Sí, eso no me queda la menor duda. A la Comisión de Justicia es producto, estoy seguro, de la solicitud del asambleísta Vanegas, que ya sabemos cómo actúan cuando son temas muy sonados, ¿no? Salen rimbombantes a decir que se hacen parte y después se desvanece y dejan que se olvide. A Transparencia es producto de la solicitud de mi compañero Ronnie Aliaga, pero sí, efectivamente, creo que habiendo como hay un juicio político que tiene que ser ya, o tiene que iniciar ya,
su procedimiento, lo que debería el Pleno en su conjunto es exigir que desde el día de mañana se aboque conocimiento de ese juicio político y se les lleve ahí a explicar estas cosas. No jugando a ver a qué comisión les llevan o en qué comisión se les pide explicaciones. Vamos a ver qué sucede. En lo personal creo que no van a ir. En lo personal creo que están esperando para ir el lunes a la comisión de fiscalización, donde se sienten seguros, donde se sienten protegidos. Seguramente habrá una coordinación previa para la sesión. Seguramente le apagarán el micrófono al que quiere hablar lo que se tiene que hablar. Ahí sí se exigirá debido proceso, ahí sí se exigirá un sinnúmero de cosas que para otra gente no existe, no hay. Eso es lo que le puedo decir, Liceña. Yo lo que espero es que la Asamblea hoy se pronuncie sobre ese juicio político. Espero que el Pleno hoy apruebe la moción que se va a presentar en el cambio del orden del día de Viviana Veloz y el señor Villavicencio tenga que abocar conocimiento de inmediato del juicio político contra el Consejo de la Judicatura. Ya basta de esto. Hablemos un poco más de lo que debería pasar hoy en la sesión de la Asamblea, legislador Jarrín, porque esta sesión de hoy se va a dar en medio de una coyuntura supremamente especial, ¿no? Es la cuarta jornada de manifestaciones. Ayer le leía un tuit con mucha atención a mi buen amigo y colega Andrés Reliche, y el Andrés, una de las cosas que señalaba y que era casi una similitud de lo que estaba pasando ahora con lo que ocurrió en octubre, es que parecería que hay una asamblea, no ausente, van a sesionar, pero digamos una asamblea que luce como desentendida de lo que está ocurriendo. Entonces, a esta situación conflictiva de crisis, de protestas, de manifestaciones que vive el país, viene la sesión de la asamblea. Hay, digamos, de parte del gobierno una negativa de querer solucionar de manera pacífica este problema, y le digo esto ¿por qué? Porque los mensajes son contradictorios. O sea, se llaman gobierno al encuentro, pero el primer día de la protesta le meten preso a Isa de forma arbitraria, ilegal, lo secuestran un día completo. Son el gobierno del encuentro, pero sale Fausto Cobo y dice que a las manifestaciones las está financiando el narcotráfico. Entonces, yo no veo señales ni puentes que se hayan tendido de parte del gobierno como para poder sentarse a negociar y a conversar o a dialogar con la dirigencia de la CONAIE. Pero en medio de todo eso está el organismo más político que tiene este país, que es la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que hoy está presidida por Virgilio Saquicela, que se ha conformado una nueva mayoría y que también podría plantearle al Ecuador una salida a este conflicto social que estamos viviendo. Voy a discrepar con Andrés. Le tengo mucho respeto a él, un profesional siempre, víctima también de los informes de esos que se dedicaban a filtrar y siguen filtrando lo que les mandan a filtrar. La Asamblea no ha sido para nada, o no ha sido en absoluto, el reflejo de la actividad de ese vergonzoso presidente que fue Litardo. Él cerró la Asamblea, Alexis. A mí me parece totalmente injusto comparar la Asamblea de octubre con esta. Cuando la Revolución Ciudadana solicitó la activación del mecanismo de las elecciones anticipadas, producto de la conmoción social, la famosa y conocida como muerte cruzada. Empezó la persecución. Lo que hizo, ¿Perdón? Empezó la persecución. Ese fue el inicio. Ese día les abrieron la investigación previa. Ese día el gobierno de Moreno salió a hablar de un complot castrochavista, correísta. Ese día empezaron las escuchas, los seguimientos que terminaron con la cárcel de la prefecta, con la cárcel de Virgilio, de Cristian, y el asilo de Gabriela y otros compañeros que tuvieron que salir del país para evitar la persecución judicial, el lawfare. Así que no es el caso de ninguna manera. Inmediatamente hemos respaldado las acciones de Pachacuti, exigiendo la presencia del sector de seguridad a explicar la forma de reaccionar, la forma de amenazar, la forma de actuar. Hemos convocado en la Asamblea al ministro de Gobierno, al ministro del Interior, en las diferentes comisiones, tal como lo acabas de decir. Estamos convocando a la función judicial, estamos convocando a la Secretaría de Derechos Humanos, repartido, por supuesto, dentro de lo que implica la gestión de la Asamblea Nacional. Y el día de hoy se va a conocer dos cambios del orden del día, que el uno tiene que ver con el juicio político a la Judicatura, por obvias razones, y el otro tiene que ver con la posibilidad de que la Asamblea se pronuncie en relación al derecho a la resistencia
y se pronuncie en relación a la violencia que está ejerciendo el Estado a través de la policía en contra de los ciudadanos que lo ejercen. Esto en la época de Litardo era absolutamente imposible, absolutamente imposible. Probablemente si estaba la señora Llori, la asamblea hoy estaba cerrada. Y esa es una de las razones por las que ella no podía estar un minuto más. Ahora, yo sé, conocí por rumores ayer, claro, los que desde la xenofobia insultan a quienes a veces hasta se merecen que se los insulte, aquellos que desde la ignorancia pretenden procesos penales contra instituciones públicas por vehículos con placas privadas. Ellos, por supuesto, están muy interesados en convencer a alguien que claramente de esto no tiene idea, y me refiero al presidente de la República, que en la asamblea en cuestión de un minuto puede venirse cualquier cosa. Estamos votando sobre 100 asambleístas en la asamblea, Alexis. Si quisiéramos hacer una moción de ciertas cosas, lo haríamos y se conocería y el país lo sabría. Los cambios del orden del día pueden presentarse 24 horas antes de la sesión. Las sesiones del Pleno de la Asamblea se convocan con 48 horas. Nosotros no somos irresponsables, vamos a tratar de trabajar. Y sí, le vamos a exigir al gobierno respuestas, pero esos fantasmas que le meten los inteligentes que no son tan inteligentes, es lo que le están obligando a reaccionar, los que les llevan a cometer esta serie de errores absurdos que están llevando al caos al país. Por eso no es capaz de enfrentar la inseguridad y la violencia en las calles, en las cárceles y en los barrios de la gente. Por eso es incapaz de darle salud, de volver a proveer los hospitales públicos. Por eso tenemos niños sin estudiar, porque está rodeado, además de su propia incapacidad, está rodeado de incapaces y de gente que está ahí solamente para seguir impulsando el odio. Esto es lo que le pasa al gobierno, y lo que sucede en las calles y lo que sucede en todo lado es producto justamente de eso. Y ellos son los que tienen que hacerse cargo. Doctor Jarrín, ahora usted mencionaba hace unos instantes que a la señora Guadalupe Llori todavía le queda alguna instancia. ¿Qué puede pasar cuando se resuelva esa instancia judicial? A nivel judicial le queda esa misma apelación, que en el audio se entiende que están queriendo conseguirla, ¿no? Eso todavía no se ha resuelto. Lo que se revocaron son las medidas cautelares que se presentaron, además violando la exigencia del juramento 2 veces. Una les negaron en la Amazonía, me parece que en Orellana, y luego vinieron a presentar aquí en Quito, en Quitumbe, y consiguieron un juez que les dio la razón a los miembros de la directiva de Pachacuti, con la que quisieron decir que la comisión estaba mal conformada, y volvieron a hacer escándalo el día que se iba a votar por el informe de destitución. Esa es la que se revocó, esa historia se terminó. Todos los fantasmas de las denuncias por incumplimiento de disposición de autoridad competente están ahorita absolutamente selladas, ya no existe ese riesgo para los asambleístas que votamos y seguiríamos votando contra eso. Pero todavía queda la apelación de la acción de protección que le fue negada a la señora Llori aquí en la ciudad de Quito por una jueza bastante valiente, y que es justamente la que motivó o habría motivado pues esta reunión, llamada o lo que sea. Todavía a mí me quedan algunas dudas, que fue divulgada ayer por un medio digital de comunicación. En estos momentos, legislador, también yo quisiera profundizar un poco la conversa y el análisis sobre lo que pasa políticamente. Yo entiendo, conozco bien la raíz y el origen y la línea ideológica de Fausto Jarrín, porque es un tema además creo que de familia, ¿no? Y de la cercanía con los pueblos de Cayambe. Pero en estos últimos días y en estas últimas horas ha habido como una suerte de debate dentro de la Revolución Ciudadana sobre lo que debería ser el comportamiento de esta organización política, que además es la más interpelada, la más cuestionada, es a la que más le exigen, a la que más le reclaman tomar partido en absolutamente todo. O sea, yo me sumo también, soy de los más críticos, aunque a ratos no caiga muy bien eso, pero con respecto de esta manifestación en particular, ¿no? Por esas diferencias que a ratos hemos visto se han convertido casi que en irreconciliables entre el movimiento indígena, la Revolución Ciudadana y el máximo líder que tiene esta agrupación, que es Rafael Correa. Yo mencionaba el otro día, y me parece que eso es parte de este debate, la consecuencia del nulo ideológico es precisamente todo lo que estamos viviendo hoy, sin dejar de lado el hecho de que haber votado
por ese nulo ideológico, también es una postura totalmente legítima que tuvieron ellos, como fue legítimo votar por Lasso, votar por Arauz o votar en blanco. Pero esas diferencias a ratos también creo que deberían dejar de ser tan irreconciliables, porque más allá del correísmo, de la Revolución Ciudadana, más allá de Leonidas Issa o de Correa, o de lo que representa la CONAIE y Pachacuti, hay un país con 17, 18 millones de habitantes que hoy está reclamando probablemente lo mismo que reclaman quienes están saliendo a las calles a protestar, que es trabajo, que es salud, que es bienestar, que es un Estado que se ocupe de las cosas más elementales que tiene que atender para que sus ciudadanos puedan vivir de manera digna. Esa reflexión la están haciendo ustedes. ¿Cómo responder también a esa militancia que a ratos suele lucir como desencantada de lo que está pasando, Fausto? Gracias, Alexis. Voy a ser muy claro en eso porque yo trato siempre de ser muy claro en mis posiciones. Yo crecí junto al movimiento indígena. En mi casa vivía una semana al mes, tránsito a Maguaña. Mi padre fue parte de los levantamientos en Cayambe. Eso le costó muchas de sus relaciones, inclusive familiares, cuando era joven. Así que yo no estoy enterándome en el 2021 o en el 2022 lo que representa, primero que nada. Segundo, para mí hay una relación absolutamente irrompible, Alexis, entre lo que está viviendo el país estos días con los que se vivió durante la época en la que Trujillo se transformó en una especie de emperador que podía hacer lo que se le venía en gana. Yo no me olvido, Alexis, ni me voy a olvidar. No digo que sea irreconciliable porque para mí no lo es, pero no me voy a olvidar y no lo voy a decir. Ahí estaba Luis Macas. Así fue. Actual miembro del Consejo Ideológico de la CONAIE. Ahí estaba la CONAIE aupando y empujando y favoreciendo todo lo que hizo Trujillo. Todo. ¿Por qué nosotros tenemos que decir que podemos reconciliar, que podemos aliarnos, que podemos unirnos, que podemos conversar, que podemos trabajar juntos? Y tenemos que decirlo sin recalcar que si de algún lado ha estado la coherencia es de este lado, Alexis. ¿Cuándo ha reconocido la CONAIE el error que cometieron de haber impulsado y después de haber negociado en octubre con Moreno? ¿Has visto tú un comunicado, un mea culpa, una autocrítica como algunos compañeros? No les voy a quitar la calidad de compañeros porque les estimo y les quiero, pero a nosotros sí nos exigen. Por eso hablaba yo de que son la organización más interpelada y de que sí, en efecto, cuando pasó lo que pasó en 2019, no hubo ningún manifiesto de solidaridad ni nada por el estilo. Ahí los presos no valían la pena. No solo eso, solo eso. Mira, emitieron un comunicado exigiendo el retorno de Jorge Glass a la cárcel. Así fue. Pero en cambio nosotros sí, por coherencia. Yo cuando, así como se habla coloquialmente, me hago de a buenas con un amigo, no le voy a dejar de decir las tonterías que hizo, no sé cómo sean otras personas, yo sí se lo voy a decir. Ahora te perdono, ahora volvemos a ser amigos, ahora estamos nuevamente juntos, pero hermano, esto y esto, porque si no es esa nueva amistad está, digamos, se erige sobre hipocresía, sobre mentiras. ¿Cómo no les vamos a decir lo que ellos han hecho? Pero ¿sí viste cuál fue el primer político que salió a solidarizarse con Leonidas Issa? Les invito a que revisen, porque claro, la diferencia horaria le permite al expresidente Correa estar despierto cuando aquí a veces estamos dormidos. Pero y no fue solo él, fueron los perseguidos, fue Correa, fue Virgilio, fue Paola, fue Fausto Jarrín, fue Pavel Muñoz, fue Marcela Guiñaga. Entonces, para mis queridos compañeros, con los que será un placer debatir siempre en las redes sociales o donde sea, vamos abriendo un poquito también los ojos, porque vamos a estar siempre del lado de las bases indígenas, de los pueblos y nacionalidades, sin lugar a dudas, porque esa gente no firma un comunicado pidiendo que a alguien le metan preso.
Entonces nosotros tenemos también que exigir respeto, ¿no? Autocrítica, claro que la hacemos. La autocrítica la hacemos a la interna y tratamos de mejorar todos los días. ¿O qué movimiento partido político sale a hacerse autocrítica en Twitter? Por Dios. O sea, muchas gracias, doctor. Yo creo que esa unidad también se requiere en la militancia y la exijo porque tengo derecho a exigirla. Y siempre bienvenido el debate porque además es bonito poner las cosas claras con todos. Muy amable, valía mucho la pena conocer su punto de vista, doctor Jarrín, y una aclaración sobre lo que está pasando ahora mismo a la interna y también afuera, porque es donde se debate. O sea, yo no he visto una organización política que debata tanto interna y públicamente. En Twitter ahí se dice de todo. Gracias, legislador, un fuerte abrazo. Gracias, Liceña, gracias, Alexis, un abrazo a ambos.